Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente. Bendiciones. Amén, amén. Dios los bendiga en este día, Día del Señor. Día del Señor, aquí estamos una vez más, a través de la página Amén. del Gloria Ministerio a Agua de Dios. Vida a las Naciones, esperando de que usted se conecte, así podemos compartir una vez Amén. más la palabra del Señor. Así que esperaremos un momento a medida que ustedes se van conectando, así podemos estar juntos una vez más, un domingo más, Amén, Señor. para hablar de la palabra del Señor. Así que estamos aquí y vamos a esperarlo. Por ahora está conectada solamente mi esposa, así que estamos esperando. Ahí ya hay un hermano más que se ha conectado. Dios los bendiga grandemente. Y seguimos esperando a aquellos hermanos que están tomando mate, están tomando mate en su hogar con este día tan frío, frío, de lluvia, pero aquí estamos firmes, buscando, Amén, buscando la bendición de Dios en este domingo, buscando la bendición de Dios, un domingo especial. Después vamos a hablar un poquito a ver de por qué es un domingo especial, Amén. un domingo especial porque tiene connotaciones especiales. Así que bueno, después le voy a dar un poco de información a ver por qué es especial. Y tiene que ver con la palabra que el Señor me dio y después, viendo la información del día de hoy, es un buen día para hablar de este tema. Amén. Así que aquí los vamos a esperar, los amamos en Cristo, estamos realmente muy contentos de poder transmitir una vez más. Allí está el hermano Walter y algunos otros más. Saluden, así sabemos bien, porque mi vista no es muy buena. El hermano Walter, Dios te bendiga, Walter, a vos y a tu familia. Dios te bendiga grandemente. Gracias, Walter, por estar al servicio del reino, Amén, alcanzando allí cosas que necesitan Amén. las personas, Sí, los hermanos en Cristo. Ayer Walter estuvo prestando un servicio al reino, alcanzando algunos alimentos a los hermanos. Así que realmente le damos gracias a Dios por la vida de Walter y su familia, su buen corazón. Y saludamos a todos los hermanos que se van conectando. Y aquí, bueno, estamos y esperamos que se conecten los más posible. Omar Cárdenas, Dios te bendiga. Amén, hermano. Desde Chile, Dios te bendiga grandemente. Iglesia Alianza Cristiana de Labranza, Temuco, Chile. Hace un ratito estuvimos viendo el programa por Zoom, así que Dios los bendiga, hermanos, a todos. Amén, amén. Los amamos en Cristo y bueno, estamos en contacto y bueno, estamos aquí nomás, pasando la cordillera, ya estamos con nuestros hermanos de Chile, así que bueno, los abrazamos, hermanos. Señor los bendiga a ustedes, todo su ministerio, la iglesia, cada hermano, que es muy lindo saber que hay otros hermanos de la fe, que aunque no los conocemos personalmente, somos todo parte del mismo pueblo, hermanos. Así que muy alegres. Los saludamos también a la hermana Estela Maris Melo. Hola, Estela, bendiciones. La hermana Claudia, Dios te bendiga, Claudia. Y el hermano Cárdenas de Chile. Quería decirle, aparte de saludarlo, realmente nosotros hemos sido muy marcados por hermanos chilenos en nuestra vida ministerial. Y tengo gratísimos recuerdos de un hermano chileno, amén, que conocí durante mucho tiempo aquí en la ciudad de Mar del Plata, que a veces se conectan los hijos en la familia Valderrama. La familia, amén, Valderrama, los hijos de un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios, un siervo tremendo de Dios como Joel Valderrama. Amén. Joel Valderrama, un ministro, ahí está mi tía Berta Lilian Siciliti, que bien recuerda a Joel Valderrama, Amén, Joel amén. Valderrama, toda la familia Valderrama. Realmente el Señor los usó mucho y ellos me trajeron a mí palabra profética hace muchísimos años sobre lo que estoy haciendo ahora. Cuando nadie, amén, me conocía, amén, nadie me conocía, el Señor les habló a través de sus vidas y ellos me trajeron palabra profética a mí y ellos me dieron la oportunidad muy grande de poder ministrar juntamente con ellos,
con la familia Valderrama. Ahí está el pastor Juan Mella también, que tiene sus recuerdos del hermano Joel, querido hermano Joel Valderrama. Pudimos compartir, después lo tuvimos de vecino y siempre nos juntábamos a charlar de las cosas del reino y siempre era muy edificante, un hombre muy lleno de Dios. Este era realmente un ministro de alabanza, un ministro de alabanza, que realmente cuando él entraba en la parte de la adoración, la atmósfera cambiaba, porque él ministraba a Dios. Amén. Al que honra, honra, dice la palabra de Dios. Así que honramos la vida de quien fue en vida, el hermano Joel Valderrama, y quien está su familia, sus hijos se criaron con nuestros hijos, y la verdad que siempre nos vamos a acordar del hermano Joel y de toda su familia. Han sido de mucha bendición para todos nosotros. La verdad que lo extrañamos muchísimo a nuestro hermano, pero algún día lo vamos a encontrar en el cielo y nos vamos a conocer, por supuesto, ¿no? Así que muchos hermanos que han partido ya a la presencia del Señor, algún día en esas bodas del Cordero estaremos todos juntos allí para cantar una chamarrita, ¿no? Sí. Como hacen los chilenos. Bueno, el hermano Aravena. Amén. El hermano Aravena, chileno, de aquí. Conocemos mucha gente. De la ciudad de Batán. Nosotros estuvimos trabajando largo tiempo en la ciudad de Batán y conocimos muchos hermanos chilenos de iglesia. Hay mucha iglesia chilena. La ciudad de Batán hay mucha gente chilena. Está muy poblado por chilenos y es una ciudad donde la mayoría son creyentes, ¿no? Hay muchísimos hermanos chilenos y hay, bueno, el hermano Aravena, que él trabajaba en las minas allí en Chile. Cuando vino acá empezó a trabajar como el oficio de picapedrero, y él cantaba esas chamarritas tan alegres allí en la iglesia del pastor Samuel Lagos, también chileno. Amén, amén. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo en Batán y hemos conocido a muchos hermanos chilenos realmente, y bueno, muy agradecidos por poder haber compartido con ellos. Amén. Así que bueno, los saludamos aquí a todos los hermanos de Chile y bueno, en algún momento cruzaremos la cordillera y también andaremos por Chile. En este momento tenemos que estar de este lado. Así que los saludamos en el amor de Cristo a cada uno de los que se van conectando. No sé si nos hemos olvidado de alguno. A medida que se van agregando los vamos a ir saludando. Y bueno, hoy es un día muy especial. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de especial este día? Es un día muy especial para toda la colectividad judía, a nuestros hermanos, se puede decir, aquellos que han recibido a Cristo, hermanos en Cristo, pero al pueblo de Dios, la colectividad judía, hoy están ellos en un día muy especial, porque en estos días, hoy es uno de los se llaman Yamin Norahim, Yamin Norahim, que quiere decir día extremadamente santo. Ahí está el pastor Mesia, que me puede corregir, y hoy es un día tanto como el Rosh, se llamaba Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, y hoy es el día del Yom Kippur, Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento, 10 días de arrepentimiento, así que saludamos a la colectividad judía, saludamos al hermano Sergio Lescano, que ahí también está, a la colectividad judía, a Israel. El Señor bendiga a Israel. Dios bendiga a Israel. Nación la palabra santa. de Dios, hay una promesa, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es una promesa de Dios al pueblo de Israel. Nosotros bendecimos a Israel porque sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. Norma Martínez, Dios te bendiga grandemente. Así que hoy es el día, se llama Yamin Norahim, que quiere decir día extremadamente santo para el pueblo judío. O sea, hoy comienza el Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento, 10 días de arrepentimiento, mañana ayuno, así es, ¿no es cierto? El día de Yom Kippur, 10 días de arrepentimiento. Bien nos vendría a nosotros, a los hijos adoptivos, 10 días de arrepentimiento, ¿no? Mayormente a los líderes, a los sacerdotes que el Señor ha levantado. Bien nos vendría 10 días de arrepentimiento, buscar la presencia de Dios, día de arrepentimiento y perdón. Así que hoy es
Yom Kippur. Amén. Y no es porque seamos una iglesia No, judaizante, Sino para que nada, reconocemos. pero sí reconocemos que Dios tiene que bendice a Israel porque es una nación santa, porque es el pueblo de Dios, porque hay promesa de Dios y porque muchos en estos tiempos se están volviendo, ellos están esperando al Mesías, pero a muchos de ellos les irá quitada las vendas y podrán reconocer de que ya Cristo vino y no le reconocieron, lo negaron y lo crucificaron. Entonces el Señor siempre les va a dar oportunidad hasta lo último para arrepentirse, ¿no? Así que oramos por la nación de Israel. Nosotros como cristianos, como iglesia gentil, como iglesia de Jesucristo, tenemos que orar por Israel, Amén. no para judaizarnos nosotros, ni para tener los utensilios ahí en el altar que usa el pueblo hebreo, no, sino para orar por Israel, ¿no? Y todas las naciones que están alrededor para que realmente la luz de Cristo les resplandezca y ellos pueden reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque nunca hay una buena parte de ellos que solamente dijeron que era un maestro nada más, pero nunca reconocieron que el Hijo de Dios estuvo caminando en la tierra, murió por ellos también, murió crucificado, resucitó al tercer día y la puerta sigue abierta también para su pueblo, ¿no? Para que su pueblo se vuelva de sus pecados, Amén. Amén. Saludamos a la hermana Natalia Lorca también, que Amén. está conectada, a mi prima Lilian Gutiérrez, Dios te bendiga, a Lilian. Mi primo David, ahí que está conectado David también, Saavedra. gloria a Dios, A hermano nosotros ya Tito. saludamos al pastor Omar Cárdenas, Dios lo bendiga grandemente. Amén. Y bueno, y hoy vamos a tener un tiempo especial, ¿no? Porque es un tiempo especial para el pueblo judío, pero nosotros también Amén. es un tiempo especial porque nosotros diariamente tiene que haber arrepentimiento en nuestros corazones. Un corazón arrepentido es el que accede a la salvación. Así que nosotros podamos tener un Yom Kippur todos los días, ¿no es cierto? No solamente 10 días, sino Amén, Señor. vivir en arrepentimiento, ¿no es cierto? Buscando la voluntad de Dios y arrepintiéndonos de todas nuestras malas obras que son las que nos alejan de Dios. Amén. Hoy vamos a tener un tiempo hablando de la epístola a los Efesios, de Pablo, allí a la iglesia de Éfeso, y sabemos que a los Efesios, más que una carta, dice que es en realidad un tratado teológico que ha sido colocado en un marco epistolar. Este tratado se organiza en dos partes principales. Los primeros capítulos, dice, representa una reflexión doctrinal sobre el misterio de la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a estar hablando hoy cómo el apóstol Pablo se dirigía a los Efesios en una parte muy sentida que tiene que ver para nosotros de tal vez nuestra vieja vida. Así dice el pastor Juan Carlos Mesa. Así como dicen, podemos hacer como líderes arrepentimiento y hasta ayunar, dice, no como los judaizantes, sino arrepentimiento para sanar la nación y otros tantos propósitos, ¿no? Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos? Pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días en cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Y esos son Lucas estos días. 5. Esos son esos días, Esos son esos días de que nosotros tenemos que ayunar y velar y ayunar, no solamente por nosotros, por lo que está sucediendo, porque tal vez hoy se han largado a ayunar y orar por todo lo que está pasando y realmente muchos no han entendido todo lo que está sucediendo y ayunan por miedo, no por temor a Dios, por temor santo, sino por miedo a lo que va a suceder. Y realmente, si usted está parado sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Amén. Jesucristo, usted tiene que tener temor santo y temor reverente a Dios, pero no miedo, porque estamos guardados por Cristo, nosotros estamos guardados por Él, tenemos abogado para con Él. Si alguna cosa sucediere y nosotros tuviéramos que presentarnos delante de Dios, Él es nuestro abogado. Él que va a decir, mira al Padre, le va a decir, mira, tú has pecado, y Él va a decir, mira Padre, yo he pagado por Él y Él es justificado Amén. por la obra de la cruz. Tenemos que tener esa certeza de nuestra salvación, esa certeza de que Dios nos guarda. Amén.
Es Está un la buen hermana, tiempo. la hermana Susana, ahí vemos la fotito de ella, la hermana Susana Navarro, Dios Susana, te bendiga, Dios te Susi, bendiga a querida. vos y toda tu familia, recién vemos el cuadrito Amén. ahí. Dios los bendiga a toda la familia, gloria a Dios que se hayan podido conectar. Vamos a hacer una oración. Amén. También nos está Ibargüen Patito. Amén, Dios te bendiga Dios los grandemente. bendiga, Dios a los todos bendiga. aquellos que se vayan agregando y que puedan Amén. tener un domingo excepcional, un domingo en la presencia de Dios, donde vamos a estar hablando. Este pasaje tiene como título El hombre sin Dios, ¿no? Y que éramos nosotros antes de haber conocido a Cristo. Saludamos también a la hermana Florcita López, A toda la familia familia López, Irene, muchas bendiciones Vane, desde aquí. todos los Amén. hermanos de Florcita, Dios los bendiga a todos. Carolina también, que hemos estado hablando con Carolina en la Amén. semana, Dios la bendiga a todos los hermanos de toda esa familia López, que son unas mujeres, los hombres también, pero las mujeres, la delantera en la Amén. oración, Así que Dios las bendiga a toda la familia López, gloria a Dios. ¿Vamos a orar? Vamos a orar, hacer así entramos a la palabra directamente. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Señor, Te aquí bendecimos. estamos reunidos en tu nombre, Señor. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, santo Señor. para honrar tu santo nombre, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Nos presentamos cada uno de nosotros, Señor. Si en algo te hemos fallado en este día, Señor, Sí, si ha Señor. habido algo, Señor, que a ti no te ha Perdónanos, agradado, Dios mío, Padre, nos perdónanos. arrepentimos de corazón, Señor, y te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo comience a tomar control de nuestras Aleluya, vidas, toma Señor. control de nosotros, toma Te control de cada uno de bendecimos. nuestros hermanos que nos están viendo, hermanos, Señor, de la fe que aún no conocemos personalmente, pero sabemos que están allí del Señor. otro lado, Señor, orando también, Señor, con el mismo Espíritu, Padre. Por eso en esta hora, Señor, bendice la iglesia de Jesucristo en toda su totalidad, en cada nación de esta tierra, Señor, este Aleluya, ministerio, Señor. agua de vida a las naciones, desde aquí de Mar del Plata, Argentina. Señor, transmitimos en vivo este maná, Señor, este pan de vida, este pan del cielo, Señor, que tú nos das cada día, Padre, y que nosotros podemos compartir con todos nuestros hermanos de la fe, Señor. Señor, toma el control, Padre, toma el control de cada cosa, Señor, de cada palabra, de las oraciones, de las necesidades que vamos a estar orando cuando termine este maná, por Sí, las Señor, te oraciones, bendecimos. Señor, las peticiones Te de damos a ti oración, toda la Señor, gloria, en el Señor. nombre de Jesús, Aleluya. Señor, toma control de la vida de tu siervo en este lugar, En el nombre del de pastor, Jesús. Señor, para que la palabra que tú le has dado, Señor, sea una palabra que nos pueda edificar, que nos pueda levantar, Señor, que si es posible que nos exhorte, Señor, si hay algo que está mal con nosotros, Padre, somos los primeros, Señor, en recibir la palabra para que tu palabra pueda, Señor, Aleluya, corregirnos si es Señor. necesario, modificar en nuestras vidas, hacernos volver de Sí, nuestros malos Señor. caminos, Señor. Así debe ser, Señor, primeramente la Aleluya, palabra Señor. pasa por esta casa, pasa por este hogar, esta familia y En luego el hacia la nombre de iglesia, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Santo Señor, te bendecimos. Con la autoridad que nos das, atamos todo poder de las tinieblas, nombre de todo Jesús, aquello, rechazamos Padre, toda que el obra del enemigo diablo. quiera enviar sobre nuestras mentes, sobre nuestro pensamiento. Señor, lo atamos, Señor, lo rechazamos, Señor, y lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de estas transmisiones, fuera de las redes sociales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toda opresión Sí, Señor. que quiera venir en contra de nuestras En el vidas, nombre de Señor, Jesús. la resistimos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, Te damos dejamos gracias, este Señor. tiempo que vamos a compartir tu palabra para que tu palabra nos pueda ministrar, Señor, desde adentro hacia afuera, para que esta palabra, Señor, que permanece para siempre, sea enviada y no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla, En el Señor, nombre de con el Jesús. propósito, Señor, en cada vida, Señor. Bendice la iglesia, bendice los hermanos y te damos gracias en el nombre santo de es tu Jesús. nombre. Amén. Y Amén, y Señor. amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a la epístola de Efesios. A la epístola de Efesios, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a estar entrando en la palabra y vamos a ir desglosando versículo por versículo y vamos a ir buscando la apoyatura bíblica con otros pasajes, porque la Biblia no es de interpretación privada, la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que es
de interpretación pública, ¿no es cierto? Y tiene su propia interpretación. Amén. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesita que nosotros le agreguemos ni le saquemos nada. Todo aquello que el hombre le pueda agregar o sacar, lo único que va a hacer es sacar del contexto lo que es la palabra de Dios, y hacer falsa doctrina, porque muchas falsas doctrinas han sido creadas solamente de tomar un solo versículo y haberse apoyado solamente en eso para creer que de ahí pueden hacer una doctrina diferente. Y nosotros tenemos que entender de que la Biblia es interpretada por nosotros, pero es revelada por el Espíritu Santo. Nosotros podemos interpretar la Biblia, podemos interpretarla, pero no quiere decir de que eso sea lo verdadero, porque tiene que ser revelada. Es una palabra revelada, y cuando nosotros la leemos, es el Espíritu Santo el que la revela. Es increíble que debe ser el único libro es el único libro en la historia de la humanidad que cuando usted la lee, la está leyendo juntamente con el autor del libro. Es increíble, ¿no? Tremendo. El autor del libro está sentado al lado suyo. Amén. Y si usted necesita una revelación, pídasela a él, porque el Espíritu Santo está con usted. Es el que guió a todos los hombres que escribieron la Biblia. Es el que los guió para escribir. Así que esa es una bendición tremenda. Nadie tiene la oportunidad de estar sentado leyendo un libro y pedirle una explicación al autor. Aquí tenemos al autor de la Biblia sentado juntamente a nosotros para poder leer y poder escudriñar su palabra. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en este día especial. Como decía, este es un día especial porque es el día del arrepentimiento para el pueblo judío. Ojalá que el pueblo judío en estos días del Yom Kippur pueda tener la luz de Cristo y poder muchos proceder al arrepentimiento. Saludamos a la hermana Carmen Peña, Alfredito García, Dios los bendiga grandemente. Así que días de arrepentimiento, es un día especial, no solamente para el pueblo judío, sino para nosotros, porque también nosotros tenemos el día del arrepentimiento. Y hoy es un día especial, aunque sea, es una hermosa palabra. Yo la leí y me quedé encantado, ¿no? Y me gustaría por ahí pronunciarla en hebreo, que dice Yamin Norahim. Yamin Norahim, quiere decir día extremadamente santo, ¿no? Tremendo, ¿no? Que este puede hacer, y todos los días de nuestra vida, un día extremadamente santo en la presencia de Dios. Así que vamos a dar lectura a su preciosa palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10. Amén. Dice así su bendita palabra. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo aquí, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Amén. aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a ir primeramente al versículo 1 que dice: y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Y tenemos una referencia bíblica para poder apoyar lo que aquí dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice, está en Romanos 6, del 15 al 18, que dice... Este es 16. Sí, el 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Aquí vemos, ¿no es cierto?, de cómo el Señor nos habla, ¿no? Dice, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nosotros estábamos muertos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecan en el paraíso, ¿no? Amén. Y bueno, uno puede hablar del tipo de muerte que ellos sufrieron. No sufrieron inmediatamente una muerte natural, Física, claro. física, sino que sufrieron la muerte espiritual, que la muerte espiritual es la separación de Dios. O sea que para acercarse a Dios debían de depender de sacrificios. Cada vez que ellos se acercaban a Dios tenían que sacrificar un animal, porque ellos habían muerto espiritualmente, habían perdido la posibilidad de caminar con Dios. Y esa muerte espiritual fue la que nos marcó hasta la era de Cristo. A nosotros, cada uno de nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, no algunos, sino todos pecamos. Y nosotros realmente en otro tiempo éramos esclavos del pecado, haber obedecido a la naturaleza pecaminosa. En ese tiempo Él nos dio vida cuando estamos en nuestros delitos, perdidos y muertos en los delitos y pecados. Así que nosotros antes éramos deudores en ese hecho. Nosotros pecamos no porque pecó Adán y Eva, sino porque nosotros también en otros tiempos éramos pecadores. Estamos muertos en los delitos y pecados, estamos apartados de la gloria de Dios, habíamos perdido la comunión con Dios a través de la caída de Adán. Y después el postrer Adán es lo que nos da la posibilidad a nosotros de volver otra vez a tener comunión con Dios. Por eso que Dios aquí le habla a los Efesios, les habla a los Efesios después de que Pablo antes en el capítulo 1 hace una declaración tremenda, una declaración tremenda sobre la autoridad que Cristo le dejó a la iglesia, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda potestad, el Señor le dejó esa autoridad a la iglesia. Y aquí Pablo les recordaba a los Efesios que le decía, miren, hoy estáis en esta posición porque Dios les dio vida. Porque antes ustedes estaban lejos de Dios, separados de Dios, muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban separados de Dios y Dios hoy nos ha vuelto a juntar con Él a través de Cristo. Pero en ese tiempo estaban todos muertos en delitos y pecados. Y vamos a ir al verso 2 que dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, dice, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis. Se lo estaba aclarando Pablo. En los cuales anduvisteis, no andáis. Cambia, anduviste en otro tiempo y no
que andáis, ¿no es cierto? Le estaba reclamando, mira, que tú anduviste en otro tiempo, es en los cuales anduviste, en los delitos y pecados, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, porque muchos siguen la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo es nada más y nada menos que la corriente del pecado. ¿Por qué? Porque a este mundo lo gobierna el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Satanás es el que gobierna la corriente de este mundo. Dice que él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vamos a ver aquí en Colosenses 1:13, ¿no? ¿Qué nos dice? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿No es cierto? El Señor nos dice acá, en otro tiempo anduviste, dice, siguiendo la corriente de este mundo, atrapado por el espíritu de Satanás. El espíritu que gobierna este mundo es el espíritu de Satanás. ¿No es cierto? Entonces, hay dos posiciones. Usted tiene que entender que hay dos posiciones. O usted pertenece a este mundo, o usted pertenece al reino de los cielos. Amén. Nosotros no podemos, en este tiempo, imponer el reino de los cielos en este mundo, porque eso no es obra nuestra. Nosotros tenemos que llevar a las personas y poder implantar el reino de Dios en sus corazones. Nosotros no tenemos que establecer el reino de este mundo aquí en este mundo, nosotros ahora. Eso lo va a hacer el Señor cuando Él venga a establecer su reino. Amén. Nosotros lo tenemos que establecer en los corazones de las personas. Pero en este tiempo el que gobierna, bajo la autoridad de Dios, por supuesto, pero el que gobierna este mundo es el pecado y es a través del príncipe de este mundo. Acuérdense ustedes que cuando Jesús fue tentado, allí le dijo, si postrado me adorareis, todos estos reinos te los entregaré. O sea que el Satanás le estaba diciendo a Jesús mismo, a Dios mismo, que él tenía la autoridad sobre esos reinos. Y esa autoridad sobre esos reinos se las había dado el hombre cuando pierde la potestad de todo eso en el jardín del Edén. Cuando cae Adán y Eva en el jardín del Edén, pierden toda la autoridad que Dios le había entregado para que se enseñoreasen de todas las cosas que había creado el Señor. Entonces Satanás toma posesión de esos reinos y es el espíritu de Satanás el que está en este mundo, es el espíritu del anticristo el que está en este mundo, es el que gobierna los aires de este mundo, pero no nos gobierna a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos como si estuviéramos en un país extranjero y perteneciéramos a la embajada. Nosotros vamos a cualquier parte del mundo y estamos bajo la embajada de Argentina, entonces nosotros ahí estamos cubiertos por la embajada. Nosotros somos embajadores del reino. Amén. Y mientras seamos embajadores del reino, los hijos de Dios, yo, mi esposa, usted, somos embajadores del reino y estamos cubiertos por la embajada del reino, estamos cubiertos por el reino. Si usted hay situación de guerra o hay situación de batalla, usted se puede ir a refugiar a la embajada y eso no se puede tocar. ¿Por qué? Porque es un lugar en otro país, pero que no es propiedad de ese país. Es propiedad de la embajada del país de donde usted está. Entonces, nadie puede entrar. Si hay un asalto a la embajada, puede provocar una guerra entre los países y el país que ha sido asaltado en la embajada tiene la autoridad para ir y reprender a aquellos que han invadido la embajada, porque es un territorio que pertenece a este país. Entonces nosotros pertenecemos al reino de los cielos, somos embajadores del reino aquí en la tierra. Y tenemos autoridad mientras estemos bajo ¿qué? Bajo el reino de los cielos. Si usted se sale del reino de los cielos, se sale de la embajada, entonces usted puede ser muerto fuera de la embajada y nadie va a poder reclamar ni nadie va a poder hacer nada, porque usted se ha salido fuera de lo que es la cobertura de la embajada. Entonces, la corriente de este mundo va conforme al príncipe de la potestad del aire. Él gobierna los aires porque él dice que es
dice, el cual, dice, el Señor nos libró de la potestad. Las potestades están en las regiones celestes, que son las potestades de las tinieblas, y nosotros fuimos sacados de allí. Trasladados, claro. Fuimos librados de esa potestad y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Amén. En este tiempo. Así que vamos a ir al versículo 3. Dice así: entre las cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo en otro tiempo también viví de esa forma. Yo en otro tiempo también estuve sujeto al reino de este mundo, sujeto al pecado, sujeto a la corrupción de este mundo, bajo la autoridad de Satanás, haciendo cosas que tal vez no queríamos, pero la naturaleza pecaminosa de nuestras vidas nos llevaba a cometer cosas horrendas y atroces que tal vez hoy no las queremos traer a memoria, porque han sido malas para nuestra vida. Han sido malas. Nosotros vivimos en ese tiempo donde éramos malos, éramos, no sé, tal vez adúlteros, fornicarios, donde éramos ladrones, donde había pensamientos de maldad, pensamientos de homicidio, de destrucción, pensamientos que estaban muy lejos de lo que era la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo recuerda eso, dice, yo en otro tiempo también hacía eso, porque Pablo era perseguidor de la iglesia, y Pablo cazaba a los cristianos y los llevaba allí a Roma, porque eran después puestos al servicio del emperador para el circo romano. Pablo era perseguidor. Pablo estuvo presente cuando fue lapidado Esteban, el primer mártir, y él estuvo allí y él observó eso, pero en ese tiempo era Saulo de Tarso, y en ese tiempo él hacía lo malo, y por eso él está diciendo, entre los cuales también todos nosotros, se está incluyendo él, todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Nos está diciendo que en este tiempo no nos podemos sujetar a los deseos de nuestra carne. Tenemos que vivir en el espíritu para que los deseos de nuestra carne se vayan. Y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay... Vamos a ver, creo que es Mateo 3.7, sí, ¿no? Acá. Mateo 3.7. Que dice así. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. En otros tiempos nosotros estábamos como ellos, éramos una generación de víboras, éramos hijos de ira. La ira de Dios realmente iba a reposar sobre nosotros, pero el Señor encontró un sustituto que se llama Jesucristo. Y la ira de Dios que era para nosotros fue depositada en la cruz de Calvario sobre nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se encuentra allí en su desamparo. Porque la ira de Dios estaba sobre Él y esa ira de Dios era para nosotros. Nosotros éramos hijos de ira, y nosotros huíamos de esa ira venidera y éramos realmente una generación de ira. Él estaba hablando Juan el Bautista realmente a los judíos, pero aquí Pablo dice, y nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que le estaba diciendo lo mismo que los fariseos. No estaba diciendo otra cosa que eso, porque ahí venían los fariseos y los saduceos buscando el bautismo, ¿no es cierto? Pero lo venían buscando de a modo de escapar de la ira de Dios, pero no con verdadero arrepentimiento. Y hoy nosotros tenemos que entender de que nosotros, gracias realmente a que Dios hizo esa obra maravillosa allí en la cruz de Calvario, nosotros ya no somos hijos de ira, somos hijos de bendición. Amén. La salvación nos ha alcanzado y podemos acceder a esa salvación gracias a la obra de la cruz. La obra de la cruz es fundamental, ha marcado un marco pero tan grande en la historia de la humanidad que aún los incrédulos, que aún
aquellos que no creen, que son, ¿no es cierto?, contrarios a la obra de Dios, los ateos. Hay un ateo muy grande que me acuerdo que es muy conocido, mi hijo lo conoce porque escuchaba las conversaciones entre él y el hermano Rabí, que ya partió de este mundo. Sí, y este ateo, claro, este ateo hablaba, en un tiempo yo vi una entrevista, y cuando él le dice que le nombrara todos los libros del libro de Darwin, le dijo al ateo este, bueno, dice, querido compañero, dice, porque él le nombraba los libros de la Biblia, y le decía, el ateo te decía, yo me pongo, a veces me sonrío cuando hay un cristiano que recita los libros de memoria, ¿no? Entonces, este hermano, ¿no es cierto?, que ya partió con el Señor, le dijo, bueno, si tú eres tan ateo que tú crees en la teología de Darwin, ¿no es cierto?, en la creencia de Darwin, bueno, dice, en la teoría de la evolución, dice, cítame el nombre completo del libro. ¿Y saben qué dijo el ateo? Dice, oh Dios mío. No, dijo, oh Dios mío, ¿no? Increíble, un ateo dijo, oh Dios mío. Y realmente aquellos que dicen que no creen en Dios, es una forma de escaparse de sus obligaciones, es una forma de escaparse de su vida, de su vida, y de tener que rendirle cuentas a nadie. Por eso es que son ateos prácticos. ¿Por qué? Porque cuando están en su lecho de muerte, muchos de ellos dicen, Dios, ayúdame. Durante toda su vida negaron a Dios y después dicen, Dios, ayúdame. Pero el marco que hablábamos de lo importante que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, es de que aún aquellos que no creen en Dios, que no creen en la obra redentora de la cruz, dicen, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo es? Si no crees en Dios, ¿no? O sea que mire la importancia de la llegada del Mesías a esta tierra, a buscarnos a nosotros, y lo toman como referencia, como antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Después de Cristo ya pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de bendición, a recibir la salvación para nuestras almas. ¿Por qué el apóstol Pablo les estaba recordando esto? Les recordaba para que ellos no se olvidaran de a dónde Dios los había sacado y porque Dios había pagado el precio que había pagado por ellos. Que no se desviaran, porque en ese tiempo ya, muy principios de siglo, ya había desviaciones, ya había falsa doctrina, ya había herejes, ya había montones de herejes que traían enseñanzas erróneas, que interpretaban la Biblia según su modo. Vamos al verso 4, dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y aquí vamos a hablar de este en Oseas, capítulo 11, verso del 1 al 4, para hablar del verso 4 del amor de Dios. Amén. Vamos a ver. Libro de Oseas, capítulo 11, del 1 al 4, si usted está tomando nota ahí. Dice así, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje, verso 4 principal, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Tremendo. Amén. Tremendo. Pero Ese Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Tremendo. Aquí en el libro de Oseas, cuando estaba hablando ya aquí hay una profecía que habla. Desde Israel dice que era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan? ¿De dónde viene esto? Cuando Jesús tuvo que huir a Egipto, y de allí fue traído. Desde Egipto fue traído mi hijo, porque Jesús estuvo en Egipto.
estuvo en Egipto, y esta profecía ya también habla de que el Mesías era traído de Egipto, no porque nació en Egipto, sino porque tuvo que huir a Egipto. Dice, y al ver, ¿no es cierto?, el gran amor de Dios sobre cada uno de nosotros, por lo cual dice, por cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. El Señor ha llamado a sus hijos desde hace rato, desde hace tiempo, pero nosotros siempre nos hemos alejado de Él. ¿Por qué? Por querer tener nuestra propia vida y hacer las cosas como nosotros nos queremos. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido de querer hacer las cosas a nuestra forma, de no buscar de Dios? ¿Cuánto tiempo nos hemos revolcado, hablando vulgarmente, en la mugre? ¿Cuánto tiempo nos hemos revolcado en el fango? Como el hijo pródigo. Que el hijo pródigo, teniendo todo, vendió todo, tuvo su vida, se lo gastó en mujeres, en vino y en montones de cosas, y después terminó comiendo haba con los cerdos. Y él entró en razón, como el Señor nos hizo entrar en razón a nosotros, en la casa de mi padre, dijo, aún los sirvientes están mejor que yo y comen mejor que yo. Y él volvió a la casa de su padre, pero su padre no lo recibió de mal forma, sino que él había recuperado un hijo, hizo una fiesta, le dio las mejores ropas, le puso un anillo que todo significaba autoridad, y él volvió a ser el mismo, porque Dios restaura a las personas, Dios no desecha a las personas. Amén, amén. Como algunos tienen por ahí por costumbre, por desechar a las personas, aunque son diferentes, tal vez porque tal vez han fallado y han hecho cosas, y tal vez muchos piensan de que esas personas se deben desechar. Dios es un Dios de oportunidades. Y aquí vemos en Oseas, dice, ofrecía sacrificios a sus falsos dioses. Nosotros éramos igual, creíamos en qué, en montones de cosas. Queríamos en el Gauchito Gil, en San Cayetano, en la Virgencita, en colgar el San Cayetano atrás de la puerta, de ponerle trigo, en San la Muerte. Yo nunca fui adicto a los santos porque no creía ni en ninguno de ellos. Digamos que podía ser, yo era un ateo práctico, ¿no? Porque me gustaba vivir mi vida, aunque sabía de que algo había superior, pero nunca me imaginé realmente de creer en Dios en ese tiempo. Y tal vez yo no era de los que practicaban ese tipo de cosas, pero sí tenía toda mi familia que practicaban a falsos dioses, quemaban incienso en las imágenes. Y dice que yo fui quien enseñó a caminar a Efraín desde pequeño. Dice, y yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que yo era quien lo sanaba. A veces nosotros también estamos en esa situación. Dios viene con su inmenso amor y a veces nosotros no queremos reconocer la bondad de Dios y de cómo Él nos sana, cómo Él nos libra. Y Él quería de que realmente su pueblo se volviera, Israel se volviera a Él. Pero Israel no se volvió a Él. Dice, y lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité la cerviz, el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. Habla del amor y la ternura. Él como un bebé. personificó en Cristo todo el amor hacia el ser humano. Él necesitaba que el hombre se volviera a Dios, y entonces necesitaba encontrar una forma de poder acercarse al hombre, sin que el hombre se fuera y que no entendiera lo que Dios realmente quería hacer en su vida. Entonces tuvo que hacer eso, enviar a su hijo con forma humana. ¿Para qué? Porque nosotros cuando identificamos a alguien con forma humana, hay más confianza en ese sentido porque es humano. Y él humanamente, increíble, ¿no? Dios tuvo que dejar el cielo en parte y hacerse humano, 100% humano, para que nosotros pudiéramos entender lo que es el amor de Dios. Tuvo que reflejarlo a través de un ser humano, 100% humano Jesucristo, 100% Dios. Y Él a través de los lazos de Cristo, a través del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo, realmente pudo atraerlos con lazos de amor, dice, y Él nos quitó la cerviz, el yugo. Él nos quitó la ley de las espaldas, la ley que nos condenaba, porque a través de la ley no podíamos ser libres, no podíamos realmente servir a Dios con libertad. Él nos quitó a través de Cristo, como dice aquí en Oseas
11:4, lo atraje con cuerdas de ternura, con lazos de amor. Y dice, lo traje con lazos de amor, le quité, dice, de la cerviz el yugo, de nuestra espalda nos quitó el yugo, nos quitó la opresión, nos quitó realmente todas las cadenas de impiedad que había sobre nuestra vida. La maldición de la ley fue quitada por la obra de la cruz. Con lazos de ternura el Señor nos quitó esas cadenas. Hoy son libres. Hoy son libres en Cristo Jesús. Esas cadenas y ese yugo fue quitado y con ternura. Amén, Señor. Y dice que con ternura se acercó para alimentarnos. O sea que el Señor también con ternura nos sustenta. Él es nuestro sustento. Nosotros, muertos en delitos y pecados, apartados de Dios, Él nos ama. Unificó su deidad en Cristo para acercarse a nosotros los hombres alejados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, alejados por nuestros pecados, por servir a Satanás, lejos de Dios, rebeldes, duros de servir, porque no era solamente el pueblo judío duro de servir, sino nosotros duros de servir. Y el Señor, en su inmenso amor y ternura, se acercó a nosotros, sacrificó a su Hijo para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y dice así: y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y eso lo vemos nosotros en San Juan 5:24. Que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. De cierto os digo, dice aquí el apóstol Juan en su evangelio, el evangelio según San Juan, dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió. La palabra es la que va a abrir nuestros oídos. La palabra es la que es espada de doble filo, cortante como espada de doble filo, que penetra hasta los mismos tuétanos. En este tiempo donde realmente la iglesia, en un porcentaje muy grande, se ha desviado en pos de otras palabras, en pos de decretos, en pos de afirmaciones y no sé cuántas cosas más, en intentos de hacer una nueva reforma apostólica, donde realmente el apóstol va a ser la eminencia y bajo él van a estar todos los demás ministerios, un movimiento apostólico apóstata, donde han transgiversado la palabra de Dios y ahora es solamente orden, decretos de reyes, ¿no es cierto? Decretamos esto, decretamos lo otro, decretamos que el coronavirus no existe y sigue existiendo. Se ha muerto muchísima gente, se han muerto muchísimos hermanos, muchos pastores, siervos de Dios han muerto por este virus y muchos en su arrogancia han querido disecar y fulminar con sus decretos al coronavirus sin éxito, porque esto no es por nuestra voluntad, esto es por la voluntad de Dios. Si nosotros hiciéramos caso a la palabra, como dice Juan, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. De eso tenemos que estar nosotros realmente seguros de que tenemos la vida eterna. Dice: no os sorprendáis porque los demonios se sujetan, sino realmente estáis gozosos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que realmente importa, porque es lo que al final va a quedar, de que nosotros podamos estar gozosos y tener conciencia de que nuestro libro está escrito, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso es que tenemos que creer en el que le envió, creer en su palabra. Dice: y no vendrán, dice, a condenación, mas pasarán, dice, han pasado, dice, de muerte a vida. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, por gracia, hemos pasado de muerte a vida. Dice: ¿por qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia soy salvo. Esto no es por ninguna obra nuestra ni porque nosotros lo hemos merecido, sino es por el inmenso amor que hablaba, con lazo de ternura. Él se acercó a nosotros para que podamos recibir esta tremenda salvación, algo tan grande,
tan grande como la salvación de nuestras almas. No es cualquier cosa, hermano. Por eso que siempre yo hablo de esta forma y trato de que a usted se le incorpore esto. ¿Qué es más importante que la salvación de vuestra alma? ¿Qué es más importante en esta tierra que la vida eterna? De vivir eternamente con Cristo. ¿Acaso algún padecimiento de esta tierra nos puede sacar del amor de Dios? ¿Nos puede quitar del medio? Tal vez algún padecimiento que estás viviendo, alguna prueba que te pueda haber sobrevenido en este tiempo, ¿es más importante que la vida eterna? ¿De vivir para siempre con Cristo? A veces nosotros no analizamos, ¿cómo podemos decir? Intelectualmente. No analizamos el poder de esa palabra. No analizamos lo que quiere decir vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestra mente está marcada por una vida finita, no por una vida eterna. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hizo fue quitar la eternidad de nuestros corazones, quitar la eternidad de nuestra mente. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que Cristo nos devolvió la eternidad. Y Cristo devolvió el pensamiento de eternidad a nuestros corazones. Por eso es que tenemos que tener conciencia y decirle al diablo: mentira, diablo. Yo tengo la eternidad en Cristo. Y por más de que tú se la hayas quitado a Adán, el postrer Adán me devolvió esa eternidad. Por eso que nuestros pensamientos tienen que ser eternos en Cristo. Amén. Nosotros tenemos que pensar en nuestra vida eterna, no en las circunstancias de la vida natural que tenemos hoy. Tendremos cuentas que pagar, tendremos familiares que se irán y tendremos que hacer duelo, tendremos tal vez padres, hijos que partirán de este mundo, habrá enfermedades, habrá situaciones financieras, habrá situaciones de enojo, de ira, habrá situaciones de juicio, habrá situaciones de personas de que son desleal, de que nos traicionan, habrá traiciones que nos romperán el corazón, aún habrá traiciones grandes, pero nada de eso nos puede quitar la eternidad. Nadie puede quitarte la eternidad. Ni el diablo ya puede quitarte la eternidad. ¿Por qué? Porque la eternidad te la dio Cristo. Y si tú crees, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna. Amén. Tienes que creer. Es cuestión de fe. Eso es lo que nos va a mantener a nosotros en el día malo. Porque el día malo llegará como a muchos les ha llegado. Y nos va a mantener la fe en aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz y a la luz admirable. Ese es nuestro amado Jesucristo. Y dice el verso 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahí tenemos Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. 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 Estamos esperando el regreso de nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Aquí el Señor lo afirma. Dice, juntamente con Él nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice, con Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos la ciudadanía asegurada. ¿Sabes qué, hermano? No pierdas el pasaporte. No pierdas el pasaporte. Amén. Porque ese pasaporte es el que nosotros nos asegura la entrada al reino. No pierdas la salvación, no pierdas la fe. No te vayas del camino. No flaquees en estos tiempos. Dios tiene el control. Todo esto que está sucediendo está controlado por Dios. Nunca llegues a pensar de que Dios ha perdido el control. Porque Dios no pierde el control de su creación. Él está sentado en su trono y sabe lo que está pasando y por qué está sucediendo todo esto. Amén. Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gloria y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y este es un pasaje muy conocido, ¿no? Como dice el pasaje, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo este pasaje. Ese pasaje es un pasaje conocido en todo el mundo. Es un verso universal.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para mostrar a los siglos venideros, a todos los siglos venideros, que Él de tal manera amó al mundo, dice, que ha dado a su Hijo. Él dio a su Hijo para mostrar que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad Amén. Para con nosotros en Cristo Jesús. Este versículo es un versículo que golpea nuestros corazones, porque ese es el amor de Dios mostrado al mundo, a todos los siglos. Este versículo quedará por siempre, para que todos aquellos que realmente algún día puedan escuchar este versículo y se den cuenta del inmensurable amor de Dios, el tamaño del amor de Dios por cada uno de nosotros. Aunque estamos muertos en delitos y pecados, el Señor no se olvida de nosotros, no se olvida de tu familia, no se olvida de tus hijos. No importa si estás atravesando un tiempo difícil donde tu hijo y tu hija se han vuelto a la droga, se han vuelto a la prostitución, tú tienes que creerle a Dios. Y las batallas no se ganan en el ambiente natural, sino se ganan en el ambiente espiritual. Amén. ¿Y cómo es eso? A través de la oración. En la oración se ganan las batallas. Acuérdate, hay batallas, no guerras. Porque guerra, siempre lo aclaramos, guerra es cuando el enemigo tiene poder. Aquí el enemigo ha sido vencido. Amén. En Efesios capítulo 1 encontramos una declaración tremenda del apóstol Pablo, que dice así, dice, fíjense, dice, la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y se lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremenda declaración del apóstol Pablo, que a nosotros nos da identidad de reino, que a nosotros nos pone en alturas celestiales, que a nosotros nos pone sobre los problemas, nos pone sobre Satanás. Satanás no tiene autoridad, sino es delegada por Dios. Dios no le va a permitir a Satanás hacer nada si él no quiere probarte en algo. Dios no puede en su santidad permitir que el diablo haga lo que quiera. Cuando sucede algo, a veces son por nuestra concupiscencia o porque Dios nos ha pedido, Satanás nos ha pedido para ser zarandeado, como lo pidió por Pedro. Acuérdense, Satanás está vencido, no tiene poder. El poder que tiene es el que le damos nosotros o es el que le permite Dios. Él no tiene poder, él fue vencido y esa autoridad está sobre la iglesia. Amén. Que es tú y que soy yo. Amén. Vamos al verso 8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Y vemos allí en Santiago, ¿no? Santiago 1:17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay tiempos. Amén. Para Dios. Dice, por gracia realmente somos salvos, no por obra. Y esto no es nuestro, ni siquiera nuestro, o sea, porque es don de Dios. Dios es el que es increíble. Es increíble porque si analizamos, nosotros estábamos perdidos, éramos, unos indigentes. No teníamos nada, perdidos, tirados, despreciados, desamparados, en la desesperación. Desnudos. En la desamparación de Cristo nosotros fuimos amparados por Dios. Cuando Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa desamparación el amparo pasó hacia nosotros. El amparo que tenía Cristo pasó a sus hijos, aquellos que creemos que Él es el Hijo de Dios, aquel que pagó por nosotros en la cruz. En nosotros estando tan lejos, el Señor se dignó en buscarnos. Y no solo eso, sino en proveernos todo. Él proveyó todo. Es don de Dios la fe. Es don de Dios todo lo que nos ha pasado. No es por nosotros. La gracia es un don de Dios. No es algo que nosotros lo merecíamos. Es un don recibido, pero era algo inmerecido.
La gracia de Dios nos alcanzó, no porque fuéramos algo, sino porque Dios también Dios proveyó Amén. todo. Dios proveyó todo, estando nosotros muertos en delitos sin pecado, siendo hijos de Satanás, porque éramos hijos de Satanás, trabajamos para Él. El Señor en lazo de amor nos buscó, a través de su Hijo nos redimió, nos dio la redención, Amén. la salvación de nuestras almas, y hoy podemos gozarnos y sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, y tenemos Amén. acceso al Padre. Días de arrepentimiento, cuando hablamos recién, cuando empezamos, 10 días se toma Israel, días de arrepentimiento. Nosotros tenemos acceso al Padre diariamente. Si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos a Dios, tenemos acceso libre. Ya no hay un velo que pueda interferir entre el lugar santo y el lugar santísimo. El Señor lo partió Él con su dedo. Allí, cuando en la cruz del Calvario dijo consumado es, el velo del templo se partió. Amén. Desde arriba hacia abajo, no de Gloria abajo a hacia Dios. arriba, para que nadie diga que algún hombre lo hizo. No fue el hombre que provocó que ese velo se partiera, sino fue Dios mismo. Amén. El que partió ese velo, No y a hay más nosotros nos dio separación. la entrada libre Gloria a y Dios. su presencia. Amén. Hoy gozamos de su presencia. Podemos Amén. entrar libremente allí sin culpa delante del Señor, porque Cristo es el que pagó por nosotros. Amén. Él es Sí, el que Señor. abogó por nosotros. Verso 9. No por obra para que nadie se gloríe. Ahí tenemos Romanos 11. Romanos 11, 6, 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Amén. Por gracia. Esto No es hay por ley gracia. acá. Para que nadie lo gloríe, nadie se gloríe. Nosotros no nos podemos gloriar de nada, porque nosotros éramos lo que éramos. Y si nosotros tenemos una vestidura nueva, es porque Cristo la proporciona. La sangre de Cristo está sobre nuestras vidas. Entonces Dios nos ve Amén. santos, nos ve puros, sin mancha, nos ve redimidos, ya ve la obra completa. Aunque la obra no se haya completado, porque no se ha completado, estamos camino a la santificación. Amén. Nosotros estamos siendo tratados por Dios, y nuestras cosas todavía hay algunas cosas, pero el Señor nos ve así, pero no por nuestras obras, no es por nuestra humillación, no porque vayamos de rodilla al santuario, no porque vayamos de rodilla a Luján, no porque carguemos una cruz y nos azotemos la espalda, no porque ayudemos a la gente y le demos de comer a la gente, no porque hagamos obras de caridad, no, esto no es por obra, es por la gracia de Él, es por la misericordia Amén, de Dios, amén, es porque Él tuvo piedad de nosotros, sí, y nos Señor. ha alcanzado esta salvación tan grande, todo provisto por Él. ¿Para qué? Para que nosotros no nos gloriemos de nada. No Amén. podemos decir, mira Dios, Sí, Señor. yo merezco esta salvación. Yo merezco esta salvación porque he sido bueno. No merecemos nada. Porque nuestra justicia, dice el Señor, que es como trapo de inmundicia. Amén, así es. ¿Y sabe lo que es el trapo de inmundicia? No se lo voy a explicar ahora, pero el pastor Mecha debe saber que él estudia más el tiempo de los judíos antiguos. Y el trapo de inmundicia, ustedes se pueden imaginar para qué se usaba. Ese era el trapo de inmundicia en ese tiempo, tenía usos viles. Entonces dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. La justicia que a nosotros nos sobreviene y es la que a nosotros nos saca en libertad, es la justicia de Dios. Amén. Nosotros hemos sido justificados ante Dios por la obra redentora de la cruz. Gloria a Y Dios. vamos al verso 10. El verso 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí nos vamos al final. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis 1, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, nuestra creación, hermano, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, nuestra, ya lo estaba contando a Cristo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Fíjense Gloria a Dios por su cómo creación. el Señor había preparado para nosotros, aún de antemano. Porque uno dice, pero eso caducó. No, ¿no es cierto? Nosotros en Cristo fuimos restaurados a nuestra posición original. O sea que nosotros tenemos esa autoridad sobre nuestras vidas. Dice, conforme y señoree en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Esas son las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros podamos señorear sobre esas obras. Habla de la autoridad que el Señor nos había dado en el principio y que el hombre perdió, pero fue restaurada por Cristo. Amén. Lo que pasa es que en este tiempo Satanás ha engañado a muchos y muchos creen de que nosotros hemos perdido esa autoridad y no la recuperamos nunca más. El Señor Jesucristo nos devolvió esa autoridad a través del postrer Adán. Amén. Nosotros tenemos toda la autoridad y ahora podemos decir que somos hechos semejanza de Él, somos hechura de Él. Él nos manufacturó a nosotros. Él dijo, lo vamos a hacer. Yo me imagino, no sé, tal vez Él agarró barro y lo ideó y tal vez lo moldeó con sus propias manos y dijo, vamos a hacerlo. Y somos hechura suya. Entonces, a imagen de Él. Entonces nosotros tenemos que entender cuando habla también que tenemos que reflejar a Cristo con nuestras vidas. Y nosotros, al ser hechura de Dios, tenemos que reflejar a Cristo. Y ese tiene que ser nuestro reflejo hacia la sociedad. Que ellos puedan ver que nosotros no solamente de labios decimos somos hijos de Dios, sino que nuestra constitución moral, nuestra forma de ser humano íntegra, nuestra moralidad tiene que reflejar la moral de Dios. Con la mano en nuestro corazón. ¿Cuántos podemos decir que nos parecemos moralmente a Dios? Ni uno. No hay justo, pero gracias a la obra de la cruz, a la redención de nuestras vidas, a la justificación, a que Él tomara nuestro lugar y Él se hiciera vil por nosotros, Él se hiciera maldito por nosotros, porque la muerte en madero significa maldición, y Él en el desamparo, cuando clama a Dios, nosotros hemos recibido todo. Cuando dijo consumado es, nos fue de vuelta toda esa autoridad, nos fue devuelto todo el señorío y el poder caminar con Dios, como lo hicieron muchos santos en el Antiguo Testamento, que eran amigos de Dios. Porque cuando Dios, en el principio de la creación, Dios caminaba en el huerto juntamente con Adán y Eva. Pero cuando Él volvió a caminar, se encontró que ellos se estaban escondiendo. Ese es el pecado de haber desobedecido a Dios. Y la desobediencia nos alcanzó a nosotros. Por cuanto todos pecaron, dijo, quedaron todos destituidos. No vale ningún tipo de sacrificio hecho en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento ya tampoco. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que nosotros podemos avalar en este tiempo, que es aquel que nos libra de todo pecado y nos da acceso al Padre, es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Por cada uno de nosotros. Nosotros hoy somos libres de todo yugo, de toda cadena. Tenemos el amparo de Dios. Ya no tenemos el problema de llevar la carga, la cerviz, que era la maldición de la ley, que nadie podía cumplir con esa ley. Porque nadie la podía cumplir. Tuvo que venir el Señor y dijo, basta. Ya estoy cansado de estos sacrificios que no sirven para nada, que ya el hedor sube delante de mí y ya esas oraciones no sirven. Yo lo que necesito ahora es un verdadero sacrificio, y el verdadero sacrificio fue Jesucristo y será siempre Jesucristo. No hay otra entrada al Padre, no hay otro camino que a nosotros nos lleve a la verdadera libertad. Amén. Si en esta tarde en tu vida no hay verdadera libertad, tienes que volverte de corazón a Cristo. Él ha preparado realmente una mesa delante de nosotros. Él es el que alimenta tu espíritu. Él es el que alimenta todo lo que tú necesitas. Tú tienes todo en Cristo. Todo tienes en Cristo. Él ha dejado la autoridad, ha dejado el señorío. Pero nosotros hemos sido amedrentados
por un diablo disminuido, porque dice que el diablo anda como león rugiente, Amén. pero puesto a través de la luz de las escrituras, el diablo que anda como león rugiente es un ratón con un megáfono. Amén, Señor. Es Gloria así a de Dios. pequeño, es un Amén. ratón con un megáfono. No tiene poder, no tiene Amén. autoridad, porque el Señor le quitó toda la vencido. autoridad en la cruz del Calvario. Y tenemos que creerlo, porque si crees en Dios y crees en Cristo, Amén. entonces puedes atesorar en ti Gloria a Dios. todas las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra. Gloria a No Dios. hay promesa de que Dios no vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Y todo esto que está sucediendo, hay un propósito de Dios en todo esto. Así Yo es. no sé si hoy es especial el día del Yom Kippur, el día realmente de arrepentimiento de los judíos. No sé si realmente el Señor nos está diciendo, ¿y tu arrepentimiento para cuándo? ¿Para cuándo tu Yom Kippur? ¿No será de que nosotros tenemos que estar diariamente en arrepentimiento? Porque nosotros realmente diariamente cometemos pecado, no solamente en un año como el pueblo judío, que podamos realmente declarar nosotros nuestros días, como dice Yamin Norahim, que podamos decir Yamin Norahim, no porque soy hebreo, sino porque dice días extremadamente santos, ¿no? Que podamos agarrar lo bueno de esas palabras. No hacernos judíos, ni usar kipá, ni usar un manto, ni tener la Torá, ni nada por el estilo, ni volvernos al judaísmo. Amén, porque Señor. nosotros, gracias a Dios, no tuvimos que ser parte de la ley. Y muchos se van a quedar fuera por querer cumplir las cosas a media. Cumplir el evangelio más la ley. Agregarle cosas a la ley. No Gracia podemos y agregarle ley. nada. Porque esto no es por obra. El Señor lo dijo. Esto es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros entendemos la palabra gracia, regalo inmerecido, y que no es por nuestras obras, sino es por la gracia. Un regalo no merecido, pero Dios es un don de Dios regalarlo. Y nos ha dado a nosotros la oportunidad de acceder a eso. Así es que nosotros tenemos que ahora adentrarnos en nuestro corazón y decir, realmente esto es días extremadamente santos. Amén, Señor. Todos los días de nuestra vida tienen que ser extremadamente santos. ¿Por qué? Porque Dios es extremadamente santo. Dice la palabra de Dios, sed santo porque yo soy santo. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Que no tiremos a la basura semejante obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario para sacarnos de los delitos y pecados. Antes éramos cualquier cosa y hoy hemos sido redimidos y somos tenidos por justos. Increíble, ¿no? Nosotros somos tenidos por justos ante Dios. Amén, Señor. Realmente es lo fundamental, así como dice el pastor, es fundamental el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Amén. Si nosotros decimos que estamos arrepentidos y seguimos haciendo las mismas obras, entonces no hay arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Amén. Porque aquellos que se jactan de sus cosas, pero y toman parte de la palabra para decir, no, mira, hay que hacer esto, y los que están atrás, que se embromen, no importa, nosotros tenemos que seguir según la meta, no. ¿Cómo vamos a decir eso? Amén. ¿Cómo podemos decir, tomar parte de la palabra, decir, sigo hacia la meta? Y que dice, así como lo hace uno que participa en una maratón, dice, no se fija en el que se cae, sino prosigue la meta. No, eso es en una maratón, en una carrera. Nosotros, como cristianos, si alguien se cae, tenemos que levantarnos, porque el mensaje erróneo es que no hay que llegar primero, sino que hay que llegar. Amén, así es. Hay que llegar. Y si alguien se cae, tenemos que volver a ayudarlo, a levantarlo. No decir, bueno, se cayó, es su culpa, yo prosigo la meta, no me puedo detener porque hay una carrera. No, pero no es ese tipo de carrera la que hablaba el apóstol Pablo. Y tampoco podemos malentender la palabra, y decir, aquel que pone las manos al arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi siervo. Y querer hacer decir esa palabra de que el mirar atrás es mirar a los hermanos que se caen, que tenemos que seguir. No. Cuando el Señor hablaba de esto, hablaba de nuestra vieja vida. Hablaba de la esposa de Lot, que miró las cosas que dejaba del mundo. Aquel que pone las manos al arado y sigue mirando a las cosas que ha dejado el mundo, ese no es digno de ser su siervo. Pero nosotros ponemos las manos al arado y hay alguien que viene arando atrás y se cae o se le rompe.
¿Qué? ¿No tenemos que mirar atrás para ayudarlo? No, tenemos que ayudarlo, porque Dios es un Dios de misericordia y nosotros somos hermanos en Cristo. Y no importa si el hermano ha fallado, pero si necesita la ayuda, tenemos que volver y ayudarlo. Dejemos las 99 y volvamos por esa que está perdida. Es que es así. Por esa que se apartó, por esa ovejita que está ahí perdida, extraviada, desorientada, que no sabe cómo volver. No va a volver sola. La tenemos que ir a buscar, hermano. Lea la parábola del buen pastor. Deja las 99 que están cobijadas en el cuerpo y sale a buscar esa que está perdida. Porque Dios nos va a reclamar esas personas, esas almas que quedaron en el camino. Porque somos el único ejército que deja a los soldados heridos a un costado y no los cura ni los socorre. Amén. Tomemos conciencia de esto, hermano. No, es tremendo. Es tremendo. Y es un mensaje que yo lo escuché, no sé de quién es nada, por eso es alguien que está pastoreando. Y es una herejía. O sea, vos no podés decirle a tu congregación de que esta es una carrera y que hay que seguir y que no hay que mirar hacia atrás y hay que ir hacia la meta. Pero Pablo no dijo que es el que llega primero, sino el que llega. Entonces, tampoco podés transgiversar la palabra donde dice que poner la mano al arado y mirar hacia atrás no es digno de ser su obrero. Pero está hablando de dejar las cosas del mundo, no al hermano. Si el hermano está caído, tienes que volver y ayudarlo. Amén. Porque Así tenemos es. que llegar todos juntos a esto. Tenemos que llegar todos juntos. No es una carrera, esto no es una carrera solitaria. Esto es una carrera en equipo. Entonces, traer un mensaje y distorsionar la palabra de esa forma solamente para aseverar de que aquellos que se han caído alrededor a vos no te importan porque hicieron algo. No, hermano, todos nos podemos equivocar. Todos podemos cometer errores. Pero si hacemos volver a alguien del error, ascuas de fuego, dice que es sobre su cabeza. Cuando nosotros hacemos volar, dice, cubrimos multitud de pecados. Lo hacemos volver a aquel que se había extraviado. Y ese es el mensaje. Nosotros estábamos extraviados, perdidos en delitos y pecados. Y el Señor nos vino a buscar con lazo de amor y de ternura. Se identificó con el hombre. ¿Qué necesidad tenía él? Amén, Señor. Él se identificó con el hombre a través de su Hijo amado Jesucristo. Él entregó a su Hijo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que le crea no se pierda, tenga vida eterna. Amén. Él con lazo de amor nos sacó de la mugre, de la inmundicia, del mundo del pecado, para que podamos acceder hoy a la vida eterna. Que podamos entender el mensaje de Dios, que si el Señor te está diciendo, mira, no te vuelvas de dónde saliste, porque hace tiempos estabas perdidos ahí, en el mundo de los delitos y el pecado, pero hoy acuérdate de dónde Dios te ha sacado, para que no te vuelvas. Y Él, en el inmenso amor, ha demostrado aún por generaciones de que Él ama a su pueblo, de que Él ama al perdido. Pero eres tú y yo los encargados de transmitir, dice, porque todo aquel que crea en su palabra ha creído también que el Padre ha enviado a su Hijo. ¿Y cómo van a creer en su palabra si nadie les predica? Amén. Somos nosotros los encargados de llevar ese mensaje. Que podamos entender realmente de a dónde nos sacó el Señor. Amén. Vamos a orar. Amén, Señor. Vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios. Si usted quiere, puede leerla de vuelta, puede leerla otra vez. Y si después necesita la referencia, ahí las referencias están. Nosotros no las buscamos, las tenemos anotadas, porque a veces es muy largo para buscarlas y todo, pero hemos dado la referencia y hemos leído textualmente lo que dice su palabra. Y hemos corroborado con la palabra lo que dice la palabra. No es idea nuestra, no es una invención nuestra, sino que es su propia palabra, reafirmando lo que dice su propia palabra. Es increíble. Sí, Señor. Gloria a Dios. El Espíritu Santo reafirmando y estableciendo lo que Él ha dicho, para que la verdad no sea corrompida. Amén. Que podamos creer realmente de que hemos sido rescatados de la inmundicia de la mugre para ser llevados a lugares celestiales y sentados juntamente con Cristo, donde se nos ha devuelto toda autoridad y todo señorío que el hombre había perdido, le fue devuelto al hombre a través de Cristo.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Señor, he predicado tu palabra. Gloria a Dios. Señor, yo te doy gloria, honra y alabanza. Gracias y gracias, infinitamente gracias, Señor, por haber sido sacado de la mugre, del barro, de la Sí, inmundicia, Señor. del pecado. Del lodo, Señor, para Señor. ser llevado Gracias. juntamente Rescatarnos, contigo. Señor. Señor, por habernos rescatado Gracias con por lazo de habernos amor, salvado, por haberme Señor. enseñado a caminar. Señor, por haberme Con ternura, buscado, Señor. por haberme quitado, Señor, la dura cerviz, Con por haberme lazos de amor. quitado, Dios mío, Señor, los yugos que había en mi espalda, por haberme sacado la maldición, Sí, por haberme Señor, quitado todo aleluya, aquello, Padre. Señor, que me corrompía, aquello que me Gracias, hundía. Señor. Tú, Señor, lo hiciste a través de tu Hijo, Señor, a través de tu Hijo amado, viniste a nosotros con cuerdas de amor, nos envolviste, Sí, Señor, Señor. nos enamoraste, Gracias, Padre. Señor, y hoy podemos gozar de esta salvación tan grande por la obra maravillosa de la cruz. Señor, te damos infinitamente gracias. Gracias, Señor, que podamos Jesús. recordar diariamente, Señor, que esto no es por obra, que podamos, Señor, ir en pos de ti, Señor, que podamos Gracias, proceder Jesús. al arrepentimiento. Señor, así como el pueblo Señor. judío hoy tiene, Señor, el comienzo del Yom Kippur y ellos tienen 10 días de arrepentimiento, pero que nuestra vida pueda ser hasta que Cristo venga a buscarnos una vida de arrepentimiento, Sí, para poder Señor. tener una vida de Sí, perdón, Señor. una vida de libertad, Señor, donde tú nos vas a sustentar, donde tu Aleluya, lazo de amor Señor. nos vas a envolver, donde nos vas a dar sanidad, donde nos vas a proveer todo lo Santo, necesario. santo, santo. Señor, yo Jesús. te doy gloria, Gracias, honra, Señor. alabanza a ti, Señor, por esta Gracias, obra tremenda de la Jesús. cruz. Gracias, Dios Santo, mío. santo, santo. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por habernos redimido. Gracias por haber Señor. ocupado, Señor, nuestro lugar como hijos de ira. Toda la ira de Dios fue descargada en ti y era para nosotros. Y tú tomaste nuestro lugar. Sí, Tú Señor. eres el sustituto, Sí, tú Señor. eres el Cordero Pascual. Aquel que fue, Señor, allí camino al matadero, donde fuiste crucificado por nuestros delitos, por nuestros pecados. Hoy somos libres, libres de todo yugo, libres de toda maldición. Sí, Señor. Oh Gracias Señor, por en el nombre de misericordia, Jesús Padre. agradecemos, Señor, Te damos toda la infinitamente gloria y la esa honra, obra Señor. maravillosa. Gracias, Te damos a Padre. ti toda la Gracias, gloria, la honra y la Espíritu alabanza. Y suelto esta palabra Santo, sobre Santo tu iglesia. Jesús. Señor, que podamos entender que hemos Sí, sido Señor. comprados por un precio muy alto. Señor, y que no es tiempo de volverse, que es tiempo de seguir. Gracias, Señor, y que la Jesús. carrera no es saber quién llega primero, sino es que lleguemos todos. Que podamos entender que en esta carrera tenemos que Gracias, ayudar al que se Jesús. cae a nuestro lado, a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Y que no es algo, Señor, opcional, sino que es una orden tuya, Señor, de ayudar Gracias, a aquel que Padre, necesita. gracias, Señor. Señor, que podamos entender que no Gracias, podemos vivir en nuestro egoísmo y en nuestro orgullo, sino que tenemos que someternos a tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que procedamos al arrepentimiento. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios mío, por toda tu iglesia. Sí, Señor. Y en este tiempo, Sí, Señor, Señor. que estamos pasando, donde Gloria a hay, Dios. Señor, tanta dificultad, donde hay tanta muerte, Señor, que podamos entender de que tú estás buscando, de que tu pueblo realmente se Gracias, arrepienta de corazón. Señor, pero he Santo, visto señales, santo, Señor, santo. tremenda. He visto señales, Señor, de pobreza espiritual. He visto señales, Señor. Dios mío, de dureza de corazón. Oh, Señor, donde tu pueblo no entiende, donde todavía sigue parado en la misma posición de orgullo y de Gracias, vanidad. Jesús. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y nos volveremos Sí, en Señor. arrepentimiento Oh, y en Dios, lloro ten delante de ti. piedad de nuestras Señor, vidas, ten Señor. misericordia. Ten piedad, Señor, Ten de tu piedad pueblo, Padre. de nosotros primeramente. Misericordia te Señor, de pedimos, aquellos que Señor. estamos en Te liderazgo pedimos espiritual. perdón, Señor. Ten misericordia. Nos arrepentimos de Señor. corazón. Te Ten pedimos misericordia, perdón por los Señor, pecados de del la pueblo que iglesia, hemos Padre. arrastrado, Señor, Sí, Señor. a esta oscuridad donde, Señor, están viendo, Señor, nubladamente porque no ven con claridad, porque, Señor, los sacerdotes no traen un mensaje claro, no hay un mensaje de arrepentimiento, Sí, hay un Señor. mensaje de orgullo, hay un mensaje de vanagloria, hay un mensaje de vanidad. Señor, que se vuelvan a ti en lloro, Padre, en arrepentimiento,
para que tú Santo, puedas, Señor, santo, santo. pasar esta prueba de una Oh, vez. ten misericordia. Señor, ten misericordia de tu pueblo y de todos Ten aquellos piedad, que se están Señor. yendo. Señor, que se pueda hacer tu voluntad en cada uno de Santo, nosotros santo, y no la santo. nuestra. Gracias, Señor, te bendecimos. Oh, bendito Dios. Te bendecimos, Bendito Señor, te Dios. bendecimos. Santo, Te damos a ti santo, toda la Jesús. gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Jesús. Por los siglos de los siglos, Señor. Te amamos, Señor. Sí, Señor. En el Gracias. nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Oramos Gloria a por Dios. las necesidades, Sí, hermano. Señor, Gloria a aleluya. Dios. Oramos por la familia de un bebé, Pablito. ¿Se acuerdan que habíamos estado orando por él? Bueno, ha fallecido. Creo que el día de hoy o el día de ayer, no sabemos de qué. Era un bebé con leucemia, un bebé con síndrome de Down. Habíamos estado orando, él se había Oh, sí, mejorado, Señor. pero bueno, sufrió una muerte súbita. No sabemos qué ocurrió allí Te en Buenos rogamos, Aires. Señor, de que tú Así que te pedimos, Señor, ya no por ahora Pablito porque fortalezca, está contigo, Señor. sino por Fortalece toda la la familia, familia, Dios. su madre, sus hermanos. Señor, Ahora, toda la Señor. familia, Señor, que traigas consuelo en Sí, este tiempo, Señor, en en este el día nombre tan de triste, Jesús. Padre. Trae consuelo, Padre, a mis hermanos, Señor. Trae paz, Señor, fortaleza del cielo, el Señor, nombre para de cada Jesús. uno de ellos, Señor. También queremos orar por la vida de Patricia, Señor, por Oh, COVID. sí, Señor. Para que tu mano poderosa la asista en este momento, Señor, a ella y toda su familia. Fortalécela en medio de esta prueba, Señor, que pueda ser Ahora, Dios. leve, que pueda pasar pronto y sin dejar Sí, ninguna Señor, secuela. en el nombre de Oramos, Señor, por la hermana Patricia, Señor, para que tú la sanes. En el nombre de Para que Jesús. tú, Señor, Ahora, Dios. puedas bendecir Oh, su hogar, santo Señor. es tu Salva, nombre, Señor, Señor. salva a Santo toda esa es tu nombre, familia, Señor. Padre. Oramos por ellos, Señor, en el nombre poderoso Santo de es Jesús, tu Señor. nombre. Sí, Señor. Señor, Escucha tu oramos ruego. por la familia de la Escucha hermana nuestro Alicia ruego. Barragán, Señor, que ha Ahora, perdido Dios, su ahora, esposo Dios. hace una semana, Señor. Señor, por, En el nombre por de este Jesús. COVID, Señor, oramos por toda esa familia, Señor, hermanos el de la nombre de fe, Jesús. Señor. Señor, este hermano que ha partido a la presencia del Señor, Señor, oramos por toda su familia, nombre de por su Jesús. esposa, por sus hijos, sus nietos, Señor, para que en este tiempo tú los renueves, tú los Oh, fortalezcas, santo, santo. le des fuerza, Señor, para seguir En el adelante, nombre de Padre. Jesús de Nazaret. Confiando, Señor, que algún día, Señor, sí, ellos se Señor. volverán a ver en la eternidad, Padre. Los bendecimos, Señor. Ahora, Padre, Oramos en el por Susana Cousiño, Señor, por esa neumonía y sospecha de COVID, Señor, que Ahora, está atravesando. Dios, Te pon tu pedimos, mano. Padre, que tu mano poderosa la esté tocando, Padre, en este tiempo de prueba. Ahora. Señor, trae alivio, En el nombre trae de sanidad Jesús. sobre la vida de Susana, Señor. Y toma control de su corazón, En el nombre de Señor. Jesús. Que la luz de Cristo la pueda alumbrar en este tiempo, Señor, para que ella Sí, pueda Señor. volverse a ti de todo corazón, Señor. Oramos, Señor, por el papá de Mariela Sí, Señor, y por seguimos- Mariela, Señor, Seguimos orando, por Señor, su operación. por el papá de Mariela, Señor. ya está mejor. Ella está mejor, toda su operación, Señor. Yo te ruego, Dios mío, Sí, Señor. de que tú lo sigas fortaleciendo, Dios mío. Amén. Ahora, Gloria a Dios. bendito Dios, y que sigas obrando en su vida, en su Gracias, restauración completa. Señor, trabajo para te rogamos, Mariela, Dios Señor. mío, también para que tú puedas, Señor, alcanzarle, Sí, Señor, Gloria a Dios. a Mariela, Señor, la bendición de poder tener un trabajo, Dios mío. Ahora, Padre, provee, Señor. Tú eres Amén. tu proveedor, Sí, Señor. En tu palabra allí decía, Señor, de que Señor. tú lo alimentabas a tu pueblo, Señor. Sí, que tú Señor. estabas proveyendo, Dios Tú mío. Y lo eres su creemos, proveedor, Padre. Padre. Ahora, Dios Abre mío, una abre puerta laboral buena para mi laboral hermana, para la Señor. vida de Mariela, En el Señor. En el nombre de nombre de Jesús. Jesús, Señor. Te rogamos por la vida de María. Sí, Señor, Señor. por posible ACV. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora revierte todo, Señor. todo diagnóstico, Toma control, Padre. En el Señor, de nombre esta mujer, de Señor. Jesús de Nazaret, Oh, ahora, Señor, Dios. En sánala, el Padre, nombre sánala, de Jesús, Señor, en pon el tu nombre de mano de Jesús. sanidad ahora. Señor, llévate todo problema, Amén, Señor. Si ha Señor. habido presión arterial o algún coágulo o algo, Sí, Dios mío, Señor. disuélvelo, Padre. Sí, Señor. En el nombre En de el Jesús, nombre de Señor, Jesús. revierte toda situación, Señor, de Santo, ACV, santo, Padre. En el Señor. nombre de Jesús Nazaret, te rogamos Señor. por la vida, Señor, de Claudio. Para agradecer. Señor, te damos gracias, Dios mío, por lo que Gracias, estás Señor. haciendo Sigue en su obrando vida, la vida de en Claudio, su su familia. familia, Ahora Padre, levanta la vida a de su su familia, madre, fortalece Señor. a su madre, su esposa, sus Sí, hijos, Dios Señor. mío. Sana, Padre, Padre, una por restauración completo, Señor. completa, Dios mío, Gracias, sobre Jesús. ella, Padre, sobre su familia, Sí, sobre la vida Señor. de Claudio, Dios mío. En el nombre de Jesús Nazaret te rogamos
por toda la iglesia, por todos los hermanos que se han Sí, conectado, Señor. aquellos que necesitan un milagro ahora, Santo, Dios mío, santo. obra con Oramos sanidad. por todos Toda ellos, autoridad ha sido Señor, en el delegada a la nombre de iglesia. Jesús. Señor, así Sí, decías tú en Señor, Efesios en el nombre capítulo de 1, Jesús. toda autoridad ha sido dada a la Santo, iglesia. santo, Padre, santo. hemos recuperado la autoridad Sí, que hemos Señor. perdido allí en el Sí, Edén. Señor, Padre, toda aleluya, autoridad ha sido Padre, delegada gracias, por Cristo Jesús. ahora. Por eso oramos Santo, a través de las redes sociales para Sí, todo aquel que Señor. necesite un milagro ahora. Gracias, Reciba Jesús. un milagro. Que En reciban el nombre de ahora, Jesús Padre, en el enviamos, nombre de así Jesús. como Jesús envió, Soltamos la palabra, Señor, al centurión, Señor. Padre, Sí, oró Señor. a través, Señor, de un milagro sin Santo, estar presente. santo. Y el Ahora, milagro Señor, sucedió. oramos por Había nuestros autoridad en hermanos, su Señor, palabra. que reciban Soltamos por fe, una Señor, autoridad, Señor. la Soltamos sanidad, autoridad Señor, ese en la milagro que palabra. están Soltamos un esperando, milagro. Padre. Ahora, en el Gracias, nombre de Jesús. Señor, gracias. Sana, Dios mío. Sana, Sana, liberta. Padre. Rompe En toda el nombre cadena, de todo Jesús. yugo de Ahora, Satanás se Padre, rompe en el ahora. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús, toda obra Trae, del diablo Señor, salud, que viene a traer, Padre. Señor, ahora Sí, toda Señor. preocupación Trae en las paz en vidas, las en las familias, mentes. Padre. En el nombre de Jesús, Saca toda ansiedad, atamos y encadenamos toda todo amargura, poder Padre. del diablo, lo En el echamos nombre fuera. poderoso de Jesús. Deshacemos todo Fuera plan del ahora, diablo en el nombre sobre de la Jesús. iglesia. Ahora la iglesia Ahora, en el guardada nombre de es Jesús. cuidada por el ángel Sí, del Señor. Señor que acampa alrededor de todos los santos, Padre. Aleluya, de los En que el le nombre temen, Señor. de Jesús Aleluya, de Nazaret, Padre. libra a tu Gracias, pueblo. Señor. Sustenta a Sí, tu Señor. pueblo. Bendice la En el iglesia, nombre de bendice Jesús, a tu pueblo, bendice a tu Padre. iglesia. Abre Levanta puertas a tu para iglesia. ellos, Señor. Reconforta a tu Ahora, iglesia. ahora, En ahora, este en el tiempo, nombre de Jesús. Señor, tu iglesia En sea el nombre de levantada Jesús. y fortalecida. Sí, Señor. Señor, Sí, te Señor, pedimos ahora, todo Padre. esto. En el Gracias, nombre Señor. poderoso de Gloria a Jesús. Dios, gloria Señor, a y que Dios. se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias. En el Señor. nombre poderoso Gracias, de Jesús. Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios, hermano. aleluya. Gloria a Dios. Enviamos saludos a este pueblo hermano, a Chile, el hermano Omar, toda su congregación, su ministerio, Amén. Omar Cárdenas, Dios te bendiga grandemente. los abrazamos, hermanos, Dios los bendiga a todos, estamos en contacto con ustedes, Amén. Dios bendiga a Estados Unidos, Florida, a todos nuestros hermanos que nos escriben de allí, Europa también, parte de Latinoamérica, el hermano Norton, todos los Colombia, hermanitos, sí, el hermano de Colombia. hermanos de Colombia también, De que Perú, nos escriben de Janet, Perú, saludamos hermana a Janet, hermana Janet, está Paola trabajando Lea. en este momento, Está por eso no se trabajando. puede Gloria a Dios, conectar, hemos gloria a orado- Dios, sí, Hemos orado tanto por tiempo ese para trabajo, que el Señor amén. le proveyera un trabajo. El Señor, Sí, Señor. ha dado un trabajo, así Gloria que a Dios. Dios es bueno. Tenemos que trabajar para producir. Dios nos va a bendecir. Gloria a Dios va a Dios. bendecir el fruto de sus manos. Amén, Así que Dios amén. bendiga realmente Gloria a a Dios. toda la iglesia. Dios bendiga a Amén. la comunidad judía. Dios bendiga a Israel en este Amén, tiempo que Señor. tienen ellos de Yom Kippur, que procedan al arrepentimiento y se puedan volver a Amén, Cristo, muchos sí, de ellos. Señor. Gloria Así a que Dios. bendecimos la iglesia, bendecimos a los países limítrofes, a Perú, a Chile, a Bolivia, Gracias, a Ecuador, Señor. a Gloria Colombia, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a todos los países linderos. Amén, Que realmente Señor. Dios bendiga a América, y que podamos salir de todo esto y que realmente el día de mañana podamos contar como una gran anécdota donde podamos Amén, decir, Señor. que Gloria a podamos Dios. decir, Dios trató con su pueblo. Amén. En su dureza de servir, trató con su pueblo durante mucho tiempo, Sí, Señor. porque el pueblo no se volvía. Que podamos entender eso y que podamos proceder al arrepentimiento Sí, Señor. y volvernos a Dios para que todo esto pase. Así Amén, que Dios amén. lo bendiga, los amamos en Cristo, y nos estaremos Amén, viendo. hermano. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede entrar a la página y hay un teléfono también, puede dejar un mensaje, nosotros lo estaremos llamando, no hay ningún problema, pedidos de oración, puede entrar a la página Amén. Ministerio Agua de Vida a las Naciones, ahí hay un teléfono que también se puede comunicar, un WhatsApp que se puede comunicar también con nosotros. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, que puedan tener un buen comienzo de Amén, semana, un comienzo que de haya semana. paz. Salud para todos, los amamos en Cristo, los esperamos el día martes a las 7 de la tarde, martes y jueves a las 7 de la tarde y próximo domingo, si Dios así lo permite, a las 6 de la tarde con ustedes, Agua de Vida a las Naciones. Así que Dios los bendiga grandemente, Amén. hermanos, Dios a los todos. bendiga grandemente. Amén.